En cuanto a la moral, esta nos exige que tanto los intereses como de nosotros como de los demás tienen el mismo peso, por lo que debemos equilibrar ambos. Si tomamos esto en cuenta, encontramos que es imperativo el mantener el interés propio en conjunto con el de los demás. Entonces, si nosotros podemos ayudar a alguien mientras esto no tenga un costo para nosotros demasiado grande, debemos hacerlo. De igual forma, si mientras no podemos responder a la pregunta ¿qué nos hace tan especiales?, entonces nos encontramos en igual de condiciones con los demás. Esto nos exige que tanto los intereses de nosotros como de los demás tienen el mismo peso, por lo tanto no hay diferencia entre los intereses de nosotros como los de las personas vulnerables. En cierta forma nosotros tenemos más ventaja, por así decirlo, hacia las personas vulnerables. Nosotros tenemos más recursos, pero esto no significa que nosotros seamos más a esas personas, sino tenemos la obligación moral de poder ayudarlas en lo que sea necesario. Obviamente tenemos que ser capaces, o sea, ellos son capaces de hacer las mismas cosas que nosotros y por esto es que debemos ayudarlas. También otro punto es que nosotros vivimos en una sociedad en la cual unos dependemos de otros y esto lleva o conlleva un equilibrio en el cual las personas se apoyan entre todas y obviamente cada quien tiene su interés, pero esto no significa que tú interpongas tu interés antes, o sea, que tu interés no valga más que las de las personas no beneficiadas, sino llegar a un punto intermedio en el cual tu interés no valga más que los intereses de estas personas y poder así llegar a un equilibrio, obviamente sin que te afecte, pero tampoco sin despreciarlos, para poder vivir en una sociedad tranquila o en paz. Desde el punto de vista jurídico, no hay alguna diferencia entre los intereses de las personas en situación de vulnerabilidad con los intereses de una persona en una situación privilegiada, ya que vivimos en un país en el cual el sistema jurídico nos dice que todos somos iguales ante la ley. Esto lo menciona el artículo 1 constitucional y además dice que todos los seres humanos que vivan en México, las personas que vivan en México gozan de los mismos derechos y obligaciones y también de los derechos contenidos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Esto también se expresa en el artículo 4 constitucional, en el cual menciona que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos, sin importar la situación en la que vivamos, en el lugar de México en el que vivamos, los recursos que tengamos, sin importar nada de eso, todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley. Entonces no hay alguna diferencia entre nuestros intereses y los intereses de las personas en situación de vulnerabilidad. Aunado a lo que dijo mi compañera, me gustaría rescatar un punto que dijo la lectura. El hecho de que nosotros actuemos de forma arbitraria no soluciona el problema, sino que lo magnifica. El problema radica en que nosotros vivimos en una sociedad y nosotros estamos afectados por lo que le pase a las demás personas, de tal forma que en un ejemplo de hambre, una persona que sufre de hambre y que vive en situaciones de pobreza, en algún momento nos va a afectar a nosotros. Entonces, actuar de forma egoísta y pensar que nuestras necesidades son más importantes que las de los demás, no resolvería el problema, sino que lo aumentaría hasta el punto en el que nosotros nos veríamos afectados por la situación del hambre o la pobreza o las desigualdades, que es lo que pasa actualmente. Por ende, bajo ninguna circunstancia, actuar de forma egoísta es bueno. Ergo, las necesidades que nosotros tenemos no son más importantes que las de las demás personas. Según Rashes, en su libro de Introducción a la Filosofía Moral, él menciona
Si no podemos encontrar ninguna diferencia permitente entre nosotros y ellos, entonces debemos reconocer que si no se debieran satisfacer nuestras necesidades, tampoco debieran satisfacerse las necesidades de esas personas, y también darnos cuenta de esto, de que estamos en igualdad de condiciones unos con otros. Es lo que constituye la razón más profunda de por qué nuestra moral debe incluir algún reconocimiento de las necesidades de otros y de por qué entonces el egoísmo ético fracasa como teoría moral. Mi compañera les va a explicar un poco más de lo que quise decir a través de lo fundamentado por Rachel. Bueno, aunado a lo que mi compañera dice y planteándolo de una forma más concreta, lo que ella quiere decir es que todos los seres humanos somos iguales en igualdad de condiciones y de necesidades, y no hay ninguna doctrina que no sea arbitraria al poner las necesidades de otra persona o de otro ser humano por encima de otro. Es decir, todos somos iguales y es igual de importante lo que nosotros necesitamos que el otro. Además, en algún punto nuestros intereses llegan a colindar o ser los mismos. Por esto, se clasifica o se califican como arbitrarias las doctrinas que ponen ciertas necesidades por encima del otro. O sea, todos en algún momento vamos a tener hambre, frío y tenemos nuestras necesidades propias, y no por eso quiere decir que las mías son más importantes que las de alguien más o que las de alguien más son más importantes que las de nosotras. Entonces, por eso creemos que por esta razón esta teoría fracasa.